Bueno, estamos ya listos para comenzar nuestro estudio bíblico y les invito a que abran sus Biblias en el versículo 24 de esta maravillosa carta, la carta del apóstol Juan. Eh, los hermanos que quieran acompañarme aquí, ¿verdad? Para no sentirme solito, que deseen abrir sus cámaras, pueden hacerlo sin ningún problema. Si no se siente en condición de hacerlo, pues no pierda la atención, porque yo sé que fuera de cámara habrá mucha distracción, se va a presentar muchas cosas que van a tratar de impedir eh, que esta palabra surta efecto en su vida, ¿verdad? Van a haber muchas distracciones. Pero si usted está en cámara y dice, no, de aquí yo no me voy a mover, pues le agradeceré para no sentirme tan solito, ¿verdad? Acá en cabina. Así que muchas gracias a todos los hermanos que están en cámara en este momento. Pues vamos a hablar acerca de Judas y voy a abrir mi Biblia acá en el versículo 24 de Judas. Los que tienen la Reina Valera, ustedes van a ver que siempre en los subtítulos, siempre aparecen unos subtítulos que no están en lo original, claro está, pero que sí son muy importantes esos subtítulos, porque más o menos le dan a uno la idea de lo que se va a tratar. Pero aquí en el versículo 24 se usa el término doxología. La doxología, esa es una palabra que usaban para los monjes para referirse a saludos póstumos. eh, Saludos póstumos y no solamente eso. Estoy hablando de saludos al final de la carta, pero no solamente eso, sino que en el caso eran expresiones que levantaban en alto la persona de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el caso, aquí dice el verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La doxología también, conocido en el área de la teología, la doxología también iba impregnada no solamente de un saludo póstumo, sino también de una alabanza, de una exaltación a nuestro Dios. Por eso dice que aquel que es poderoso, poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ciertamente que para nosotros la persona de nuestro amado Señor, de nuestro amado Padre, también sobre todo, eh, es sumamente importante porque sin Él nosotros nada podemos hacer. Y ahí dice que Él es el único que es poderoso para guardarnos sin caída. Y Realmente que su es el micrófono está anhelo silencioso. de Él, es el anhelo del Padre, guardarnos a nosotros sin caída, guardarnos, vamos a decir, sin ningún contratiempo, ¿verdad? Sin ningún contratiempo. De hecho,
vamos a tener siempre contratiempos en la vida en Cristo, ¿verdad? Vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener momentos amargos, pero el Señor es poderoso, como dice aquí, para guardarnos sin caída, sin que caigamos. Y sobre todo, su plan o su anhelo mayúsculo es el presentarnos sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Aleluya. Quiera el Señor que ese anhelo que expresa el apóstol Judas aquí en este versículo 24 se haga realidad en nuestras vidas y que podamos disfrutar de, de ese Padre, ese único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, nos podemos unir en esa doxología. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Entonces, veo que faltan muchas personas que no se han agregado todavía, pero sé que tal vez en el transcurso de la noche se van a ir agregando en el transcurso del estudio. Hemos estado hablando acerca de la apostasía y de las características de los apóstatas, ¿verdad? También los ejemplos, hemos visto ejemplos de apóstatas en el pasado, tales como aquellos que salieron de Egipto pero no creyeron, no pudieron llegar a la tierra prometida. También el caso de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que tomaron forma humana y se lanzaron igual que Sodoma y Gomorra en aberraciones sexuales, tomando mujeres de entre las hijas de los hombres. También hemos visto durante el trayecto de estos estudios acciones de los apóstatas en el presente. Decíamos que rechazan la autoridad, ¿verdad? No tienen miedo a hablar mal hasta del diablo, aun cuando el arcángel Miguel no se atrevió, como dice ahí, a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero las acciones de estas personas apóstatas, es que rechazan, una de ellas es que rechazan todo lo que es autoridad. Por eso suelen levantarse en las iglesias contra los líderes y especialmente contra el líder principal, contra el padre espiritual o el pastor o maestro, como le queramos llamar. Entonces, otra cosa, caminan en error y allí es que vamos a detenernos. Dice también que dirigen con falsedad, versos del 12 al 13, se autogratifican, ellos mismos se autoadulan, se adulan ellos mismos, se llaman, se ponen nombres gratificantes ellos mismos. Y estuvimos viendo algunas pautas que tienen que ver con evitar la apostasía, ¿verdad? Y hablábamos sobre recordar la enseñanza de los apóstoles. Ustedes recuerdan que Judas lo dijo bien claro. No se olviden que esto fue que los apóstoles, estas cosas los apóstoles les hablaron. En el verso 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían que en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, otra cosa fue que vimos la importancia de alimentarnos con la palabra, y precisamente cuando hablamos de esto usamos como referente el versículo 20, donde él dice, Judas dice, pero ustedes, amados, edificándoos o edificándose sobre vuestra santísima fe.
Y ustedes saben que la fe es el elemento clave en la palabra. Por lo tanto, necesitamos ser edificados en la palabra. Y sigue también diciendo, orando en el Espíritu Santo. Ya explicamos con detalle sobre lo que es la oración en el Espíritu Santo, que no es lo mismo que orar. Eso lo hablamos en el estudio pasado. Y también habla de conservarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y decíamos que cuando aquí habla de misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, se está refiriendo específicamente a el arrebatamiento, ¿verdad? La venida de nuestro Señor en gloria. Así que bendecimos el nombre de nuestro Padre, ¿verdad? Y le agradecemos al Padre esta pequeña remembranza que tuvimos en esta noche. Así que vamos a enfocarnos esta noche, mis amados, en el versículo 11. En el versículo 11. Y dice el versículo 11 lo siguiente. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Me llama mucho la atención el hecho de que el Señor haya usado, el Espíritu Santo haya usado a Judas para presentarnos estos tres modelos que son característicos de las personas que han apostatado y que nosotros debemos tomar muy en cuenta para no caer en lazos de la apostasía. Y vamos en esta noche a definir esos tres elementos o esos tres modelos que el Espíritu Santo quiere que tomemos en cuenta. Aún con esas, podríamos decir, con esas características que apuntan a estos personajes, porque estamos hablando de personajes del Antiguo Testamento. Tal es el caso de Caín, tal es el caso de Balaán y el caso de Coré. Respecto a Caín se habla de el camino de Caín. Respecto a Balaán se habla de el error de Balaán. Y respecto a Coré se habla de la contradicción de Coré. ¿Qué es esto? ¿De qué nos está hablando Judas acá? ¿Qué advertencia nos está dando? Esto es muy, pero muy importante que tomemos en cuenta esto. Así que, mis amados, voy a necesitar de algunos de ustedes que me ayuden con la lectura, ¿verdad? Vamos a ver si Iraida está en pie para ayudarnos con la lectura. Y a ver si buscamos también a otra persona. Está en pie, Iraida, ¿verdad que sí? No te despega de ahí, qué bueno. Sí. Aunque no abras tu cámara, pero está bien, está ahí. Vamos a usar a Melanie también, a Melanie y a Sobeida. Son estos tres casos porque vamos a necesitar internarnos para nosotros tener una idea bien clara de lo que es el camino de Caín, de lo que es el error de Balaán y la contradicción de Coré. Así que hay algunas personas ahí que se están agregando y yo bendigo la vida de esas personas. Ok, entonces, Iraida, vamos a comenzar contigo. Luego seguimos con... Ajá. ¿A quién fue que mencioné? A la otra persona que mencioné.
a Iraida, mencioné a Melanie, sí está ahí, Melanie Fineida. y Sobeida. Sí, aquí estoy. Ok, que están ahí. Pero mantengan su Estoy micrófono aquí cerrado también. para no hacer feedback. Entre tanto, vamos a dejar eh, que Iraida nos lea Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 8. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 8. Amén. Ok, ¿Puedo comenzar? sí, sí. Dice la palabra, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Gracias, Iraida, por tu apoyo ahí. Bueno, es bueno que nosotros analicemos para tener una idea más clara este texto que acaba de leer Iraida, estos versos, para tener una idea más clara de lo que es el camino de Caín y cómo las personas que han apostatado han seguido ese camino. Y lo primero que quiero decirles es, por favor, yo quiero que usted preste la mayor atención posible en esto que voy a decir. Lo primero que quiero decirle es que nosotros debemos ser cuidadosos en no caer o en no recorrer el camino de Caín. Cuando aquí habla del camino de Caín, ¿en qué consiste eso o a qué se refiere? Quiero saber si Elaine está ahí. Me hace una señal para Sí, estoy que, por aquí. ok, para que le siga dando entrada a las personas que van llegando. Ok. El camino de Caín. Recuerdan que aquí dice que aconteció. Dice, aconteció que andando el tiempo. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Si preguntásemos, ¿fue correcto lo que hizo Caín? Fue correcto. O sea, nosotros no podemos, porque siempre le cargamos todo el dado contrario a Caín. Lo que Caín hizo fue correcto, o sea, fue llevar una ofrenda. Es más, pero voy a usar una palabra que yo sé que va a ser apropiada, más apropiada que el hecho de decir que fue correcto. La palabra que voy a usar es normal. Fue normal. Y por lo tanto, como era algo normal, o como fue algo normal, lo que Caín hizo, podríamos decir que fue correcto. Pero dice que Abel trajo también ofrenda.
También Abel trajo ofrenda. Y la ofrenda de Abel fue diferente a la de Caín. Porque sencillamente Caín lo que hizo fue que recogió frutos. Trajo de los frutos de la tierra. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero nada de lo que Caín estaba llevando tenía el elemento sangre. Oigan bien, nada de lo que Caín llevó tenía el elemento sangre. Si llevó manzana, la manzana no tiene sangre, ni hemoglobina. Tal vez haya alguna sustancia de hemoglobina en alguna fruta, pero sangre, la sangre en sí, no. Sin embargo, la ofrenda que llevó Abel sí era una ofrenda que ameritaba sangre o cortar el animal y derramar sangre. Esa ofrenda apuntaba a Cristo, la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. La de Caín no. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel estaba anclada en la fe. Es como si Abel dijese dentro de sí, esto que voy a hacer es suficiente para que mi Padre se agrade, para que Elohim se agrade. Y sé que tal vez no lo hizo con el entendimiento, o que tal vez no entendía lo que estaba haciendo, pero él estaba sentando un precedente. Él estaba diciendo, alguien sería sacrificado de esta misma manera. Y estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de un futuro. Ahora, observen que el ingrediente fe es el elemento clave aquí. Esa narrativa de Caín, hay mucha tela que cortar ahí. Por eso no podemos detalle por detalle tratar el caso de Caín, porque entonces nos van a faltar los otros dos casos y hoy tenemos que terminar este estudio. Pero ahí hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, dice una ofrenda, pero Abel trajo de los primogénitos. La ofrenda de Caín, no fue una ofrenda definida, fue una ofrenda indefinida. Déjame llevarle a Dios esto. Déjame llevarle a Dios esto. Pero dice andando el tiempo. Esto nos da a entender a nosotros que parece que Adán les enseñó a ellos que a Dios se le agradaba con ofrendas. Desde pequeño ellos aprendieron eso. Entonces, andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo la ofrenda. Y una cosa es una ofrenda y otra cosa es la ofrenda. Porque lo que Abel trajo es definido, no indefinido como lo que llevó Caín. Lo que Abel trajo es la ofrenda. Caín, una ofrenda. Otra cosa que debemos tomar en cuenta. Si Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, eso quiere decir que el concepto primogénito de muchos es el concepto de diezmo. Es el concepto de diezmo. Abel trajo de los primogénitos
de sus ovejas de lo más gordo de ella. O sea, es dando a entender que lo que Abel estaba haciendo era diezmando y ofrendando a la vez. Estaba diezmando y ofrendando a la vez. No obstante, la sustancia de la ofrenda de Abel es lo que le hace aparecer en Hebreos, el capítulo 11, como un héroe de la fe. Y ustedes conocen el pasaje, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, donde dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, Caín no hizo uso de la fe. Oigan bien, por eso su ofrenda no agradó a Dios. Eso nos enseña a nosotros que aun cuando vamos a diezmar y ofrendar, debemos hacerlo en una actitud de fe. Porque sin fe es imposible, oiga bien, es imposible agradar a Dios. Y Abel dice que agradó a Dios por la fe, porque él ofreció más excelente sacrificio que Caín. En otras palabras, él dio a Dios lo que a Dios le pertenecía, pero también lo que él dio a Dios hablaba. Por eso dice que la ofrenda de Abel hablaba más que la de Caín. Hablaba porque la ofrenda de Abel, su ofrenda hablaba directamente del sacrificio de Cristo. Entonces, en conclusión, ¿cuál fue el camino de Caín? Tratar, ustedes lo que toman nota, lo pueden agregar ahí. ¿Cuál fue el camino de Caín? Tratar de agradar a Dios a su manera. A su manera. Deben que hay personas que aún hasta para ofrendar y diezmar dan lo que ellos creen. Lo que ellos creen. Y Dios no se va a poner guapo con esto. Dios no se va a poner bravito. Porque ellos creen eso. Ellos creen que esto es lo que yo puedo dar. Y si tú das de lo que tú crees, estás siguiendo la trayectoria de Caín. Y los apóstatas se han alimentado de esa trayectoria del camino de Caín. Porque una de las cosas que hacen los apóstatas es ir en contra de lo que Dios ha establecido como principio. Los apóstatas van en contra de los principios de lo que es diezmar y ofrendar. Pero también van en contra de los principios que tienen que ver con la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue representado en la ofrenda de Abel como el cordero, ¿verdad? Mejor, lo mejor. Abel buscó lo mejor. Entonces, una característica de las personas que apostatan de la fe es que primero ellos tratan de agradar a Dios. Es una de las primeras características, que tratan de agradar a Dios a su manera. En eso consiste el camino de Caín. Agradar a Dios a su manera. Claro está que el que quiere agradar a Dios a su manera termina cometiendo muchos errores, porque según vemos ahí, Caín se enojó, se decayó su semblante. Una persona que trata de agradar a Dios a su manera no está en paz, va a estar siempre con un semblante amargado. También estas personas tienen un enfrentamiento con el pecado y terminan siendo vencidos. En el versículo 7, el Señor le dijo, si bien hicieres,
¿Por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué tú te pones guapo? ¿Por qué te quillas? Si tú haces bien, si tú haces lo correcto, no serás enaltecido. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo, tú tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Si lo que Abel hizo fue lo correcto, tú tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Pero dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Oye bien, el pecado está ahí. Y tú vas a tomar una decisión. Y la decisión es esta. O tú dejas que el pecado te domine, o tú te haces, o tú te enseñoreas sobre el pecado. ¿Qué es enseñorearse sobre el pecado? Es decirle al pecado, no, tú a mí no me gobiernas. No, a mí tú no me controlas. Pero él estaba ante esa alternativa y todo porque su camino no fue correcto. Entonces, ¿en qué terminó? Terminó quitándole la vida a su hermano. Que eso hacen los apóstatas. Los apóstatas le matan el espíritu a los nuevecitos, a los hijos de Dios que van creciendo. Para ellos, ellos no le importa que un hijo de Dios caiga. Olvídate, lo importante soy yo. Así actúan ellos. Ese es el camino de Caín. Tratar de agradar a Dios a su propio modo, y así no se puede agradar a Dios. Para agradar a Dios se requiere de la fe. Y por eso Abel dice que agradó, su ofrenda agradó a Dios. Y no solamente su ofrenda, a Dios le agradó él y su ofrenda. En cambio, en el caso de Caín, no le agradó Caín ni su ofrenda tampoco. O sea, la actitud de Caín. Entonces, ya vimos ya que, bueno, lo que es el camino de Caín, en qué consiste el camino de Caín. Voy a pedir a Melanie, ahora sí, que se busque ahí Números, capítulo 22. Número, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos del 1. Vamos a ver si nos da hasta que yo te indique, Melanie. Así que puedes abrir tu micrófono. Ok. ¿A partir de qué versículo? Del versículo 1. 22 okay. A partir del verso 1. Ok. Dice así. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo?
Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues ahora maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelva a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Continúo. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Está bien, puedes dejarlo ahí. Está bien. Ahora, tú misma, por favor, búscate Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, para que veamos dónde estaba, además de esto, en qué consistía el error de Balaam. Capítulo 2, verso 14 de Apocalipsis. Tú misma puedes leer. Ok. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que te retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy bien, gracias. Gracias. Observen, amados míos, que la actitud de Balaam por conseguir, por lucrarse, por conseguir dinero, le llevó, oigan bien, y esto es característico en los apóstatas hoy día, le llevó
a introducir pecaminosidad o pecado en el pueblo de Israel para él poder lograr su objetivo. ¿Recuerdan lo que leyó Melanie ahora? Que él consultó a Dios varias veces, pero Dios le dijo que no, es que tú no puedes maldecir mi pueblo. Mi pueblo, al que yo he bendecido, tú no lo puedes maldecir. Pero él estaba tan obstinado con esto de maldecir al pueblo que fue por varias ocasiones a consultar a Dios. Lo último que Dios le dijo, mira, es más, ok, tú te vas a ir, porque quien estaba enchinchando, todos ustedes creo que conocen la historia, que estoy usando el lenguaje dominicano, quien estaba enchinchando para que Balaán como profeta maldijera al pueblo de Israel, era Balac. Entonces, la estrategia que Balaam usó fue enseñarle, Balaam, oigan bien, enseñarle a Balac cómo podía descarriar al pueblo de Israel. Oye, ese hombre, yo no sé qué profeta era ese. ¿Qué cachaza tenía ese hombre? Enseñándole a Balac cómo tú puedes hacer que el pueblo de Israel caiga en una desgracia para entonces, porque que Dios me dijo que no lo puedo maldecir. Todo lo contrario, Balaam hizo uso de bendición, porque Dios le dijo, tú vas a decir lo que yo ponga en tu boca es lo que tú vas a decir. Pero el error de Balaam consistió en ponerle trampa al pueblo de Israel, seduciéndolo a través de Balac, que era el rey que estaba tratando de librarse del pueblo de Israel. Tenía miedo. Incitó entonces al pueblo a través de Balac a pecar. Balaam, no confundan Balaam con Balac. Balac era el rey que le estaba ofreciendo dinero a Balaam con mira a que Balaam maldijera al pueblo. Pero al Dios oponerse y decir, no, es que tú no puedes maldecir lo que yo bendije. Entonces, le dio estrategia a Balac. Mira, enséñalo, ponlo a que se junten las mujeres de tu pueblo con el pueblo de Israel. Incítalo a la fornicación, aunque tal vez no era directamente así, porque él no iba a ser loco, pero él le dijo bien claro eso. Le dijo, leímos en el 2.14, ¿verdad? 2.14. Sí. Tengo lo que enseñan, tengo unas pocas cosas contra ti, Apocalipsis 2.14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Balaam enseñaba a Balac, le daba estrategia a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, en otras palabras, hacer uso de idolatría y fornicación. Eso hacía ese señor. Y es una característica que es, podríamos decir, visible en los apóstatas de este tiempo. Buscan la forma de hacer tropezar a aquellos hijos de Dios que son débiles. Y no solamente eso, en el error está el hecho de buscar conseguir atrapar dinero, lucrarse es la palabra. Por eso el error de Balaam no es otra cosa que amar el dinero más que al pueblo de Dios. A él le interesaba más lo que Balac le estaba ofreciendo que el pueblo de Israel cayera en pecado.
A él le interesaba más eso. Y eso es característico, señores, en los apóstatas. Hay apóstatas que para ellos es más importante lo que ellos puedan conseguir a la salvación o la restauración de un hijo de Dios. A ellos les importa más el dinero. Y ese es el error. Dice que se lanzaron, dice Judas, se lanzaron por lucro. Estoy en el versículo 11. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y por último, entonces, vemos lo que es la contradicción de Coré. Y ahí pues voy a necesitar en esta ocasión, ¿de quién fue? ¿A quién fue que asigné? A Sobeda. A Sobeida. Ok. Voy a necesitar a Sobeida entonces que se lea allí número 16 del 1 en adelante. Yo te indico. Porque eso es bueno leerlo, hermanos. Es ese tipo de... Hay personas que no tienen tiempo, no tienen tiempo para leer la Biblia, pero yo no entiendo. Tienen tiempo para tantas cosas, pero para leer las escrituras y aprender. Esas historias tienen una enseñanza maravillosa. Te dije número... 16. ¿eh? 16. Capítulo 16. Sí, del 1 en adelante. Yo te aviso. Está bien. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de nosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Y qué te hizo acerca de ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad. Mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel, que hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ok, está bien. Ni Imperiosamente, está tampoco. bien. Gracias, mi amor. Ok. Gracias. Amados, la contradicción de Coré es característico de los apóstatas y con eso hay que tener mucho cuidado. Obsérvense que Coré no era uno cualquiera del pueblo de Israel. Coré era un ministro, era un príncipe en el pueblo de Israel. Pertenecía a la tribu de Leví. Y ellos, Coré,
ministraba en el sacerdocio, ministraba, perdón, en el santuario. En el santuario ministraba a Dios. Pero ¿qué pasa? Que Coré puso en tela de juicio la autoridad de Dios. En otra palabra, nada más es a ti que Dios te habla. A Moisés. O sea, tú eres el único al que Dios le habla, eres tú. Entonces nosotros tenemos, ¿quiénes somos nosotros? Este pueblo es santo. Eso le decía, eso era el trabajo de Coré. Este pueblo es santo. Nosotros tenemos el mismo derecho también. Eso sería lo mismo, amados, que un anciano, por ejemplo, de la iglesia, se levante. Voy a poner como ejemplo nuestra casa, ¿verdad? Y se levante y venga contra mí y me diga, pastor, usted nada más se cree que es usted el único que puede dar la palabra, el único que puede enseñar, el único que yo canto. Dios me puede usar a mí también, o Dios puede usar. Claro, Dios puede usar a cualquiera, pero la autoridad el Señor la delegó en esa persona. Y uno de los errores más grandes de los apóstatas es ir en contra de la autoridad. Y le voy a decir esto. Ya ahí cerré. Ahí cerré. Mire, si hay un pecado que al Señor le hiede, si hay un pecado que es abominable ante Dios, no es tanto que uno mate a otra persona o que uno habla mentira, que todo pecado es abominable a Dios, pero el que se levanta contra la autoridad de Dios, mire, mejor que no nazca. El que se levanta contra la autoridad de Dios, ahí mismo quedó. Y hay personas, y ha habido personas durante el tiempo, todo el tiempo de la iglesia, que se han levantado contra la autoridad que Dios ha establecido, y allí es que está lo fuerte. Miren, lo que le pasó a esta gente, la tierra se lo tragó. Y eso mismo, aunque no así, vamos a decir así, pero la palabra de Dios dice que para esta gente, los apóstatas, aquí mismo en Judas, dice que para esta gente lo que está reservado es el fuego. El fuego. O sea, nosotros como hijos de Dios debemos tomar en cuenta esos tres elementos y verificar si por alguno de ellos nos estamos desviando. Número uno, el camino de Caín. Estamos haciendo lo que nos da la gana con lo que Dios ha establecido. El camino de Caín es hacer lo que le da la gana. Caín dijo, yo voy a ofrendar como a mí me da la gana. Y llevó una ofrenda, andando el tiempo llevó una ofrenda, pero Abel no. Abel sabía lo que iba a hacer. Entonces, ese es el error, ese es el camino de Caín, que mucha gente está siguiendo. El error de Balaam es el prestarle más atención a lo material que al pueblo de Dios, que a la gente de Dios. Ese es el error de Balaam. Y tercero, la contradicción de Coré es levantarse y enjuiciar lo que Dios ha establecido, o querer tirar o minimizar o tirar por el suelo lo que Dios ha constituido. Si Dios dijo, este es el hombre que yo voy a usar. Si Dios coge a un muchachito y lo pone frente a una casa de fe para que sea el pastor, todo mundo tiene que obedecer a ese niño, porque ese niño está puesto por Dios. Es un ejemplo que estoy poniendo. Dios no suele hacer eso, porque Dios usa a personas maduras. Así que, mis amados, espero que esos tres elementos no se les olviden a ustedes. Y cuando ustedes comiencen a ver y a verificar todo el movimiento apóstata que se está dando en nuestro tiempo,
usted se va a encontrar con esas tres características. Caminan así como caminó Caín. Están errados y tan errados como Balaán, porque están ciegos por lo material y el pueblo de Dios no les interesa. Y para ellos sentirse bien, se levantan contra la autoridad que Dios ha establecido. Ahí están esos elementos y espero que ustedes guarden eso y lo mantengan bien fresquecito en sus mentes. Así que, mis amados, doy la oportunidad de abrir micrófono a cualquiera que quiera embellecer o aportar algo más a lo que estamos diciendo, o dar una opinión, o tal vez una pregunta. Te puede abrir su micrófono ahí, no tiene que abrir su cámara, puede abrir su micrófono y le vamos a escuchar. Así que doy un breve minuto, doy para cualquier persona que se interese en aportar algo más.